Validez de contenido dentro de lo que tiene que ver con la investigación instrumental, más específicamente en psicometría. Ya habíamos desarrollado en clases anteriores lo que es los requisitos para que elaboremos una buena prueba. También una introducción a lo que es la validez y posteriormente lo que es la validez aparente. Hoy tocaremos el tema de la validez de contenido. Y como se podrán fijar en la imagen, muy pertinentemente puse por un lado en una persona mirando lo que hay dentro del cerebro de otra persona y tomando nota. ¿Por qué esto? Porque obviamente en, en la construcción de test nos basamos en constructos. O sea, construimos test para medir constructos. Entonces tenemos que entender que los constructos son creaciones, son elaboraciones realizadas por los seres humanos. Em, y eso es importante entender, ¿verdad? Porque a partir de ahí nosotros intentamos hacer una elaboración científica de esos constructos. Entonces, ¿qué es un constructo científico? Para poder entender, ¿verdad? Y es una construcción teórica que se desarrolla para resolver un cierto problema científico que surge en la sociedad, en una disciplina. Para la epistemología se trata de un objeto conceptual o también podría ser ideal, que implica evidentemente una clase de equivalencia con procesos cerebrales. Pero eso no para ahí, ¿verdad? Eh, para la disciplina, para psicología, ¿qué sería entonces un constructo psicológico? Y básicamente una etiqueta que le damos, ¿verdad? A un conjunto de comportamientos. Porque ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos es estudiar conductas, ¿verdad? Y bueno, le damos vulgarmente palabras más, palabras menos, es etiquetar un conjunto de comportamientos que son clasificados, obviamente. Em, las ciencias del comportamiento utilizan construcciones eh, como la conciencia, la inteligencia, el estrés, la autoestima, el bienestar psicológico, la ansiedad, la depresión, la personalidad, ¿cierto? Que son constructos que ustedes ya vinieron estudiando los años anteriores. Eso sin dudarlo, ¿verdad? Entonces, los constructos se definen a partir de una serie de comportamientos que son manifiestos. Es decir, se piensa que al constructo corresponde una determinada conducta. ¿Y qué pasa ahí? Se afirma que después de determinar una serie de ítems con respecto a esas conductas, el constructo está formulado, o al menos se corresponde con la realidad observada. Eso es lo que pasa. Pero nosotros para hacer esto tenemos que basarnos, obviamente, como científicos que somos, en una literatura, en investigaciones anteriores, en papers, ¿sí? En observaciones eh, que realizamos, en cuestiones empíricas, basarnos en manifestaciones de expertos o también de jueces, ¿verdad? Por eso es que está ahí en el lado derecho una lupa sobre un texto, justamente para poder realizar un buen análisis del texto y entresacar del texto también lo que corresponda. Bueno, y eso, lo que corresponda que sea pertinente, ¿verdad? De ahí esas dos imágenes seleccionadas para poder introducirnos lo que es la validez del contenido, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es entresacar eh, una serie de conductas que son más pertinentes
a la hora de medirlas, porque en un test no podemos poner 1000 conductas para poder medir un constructo. Tenemos que entresacar 20 o 30, por ejemplo, conductas que son las que más representan a ese constructo. Y esas son las que son incluidas en el test. Esa es la idea en lo que tiene que ver con la validez del contenido del constructo, sacar los comportamientos que más representan y pasarlos a reactivos, pasarlos a ítem, pasarlos a afirmaciones o pasarlos a preguntas con las opciones de respuesta, como sucede en las pruebas. Esa es la idea. Una cuestión que considero importante y que faltaría agregar es que obviamente cuando comenzamos a elaborar una prueba, además de basarnos en los papers, en las investigaciones científicas de revistas, en, en la observación conductual, en la parte empírica, en la experiencia de jueces expertos, también nos basamos en manuales, en ejemplos, manuales técnicos, en materiales técnicos como la CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades, ¿verdad? De la OMS. Nos basamos también en el DSM-4, ahora, bueno, hoy día en el DSM-5. También ya se promulgó la CIE-11 por la OMS, que ya entró a regir, ya entró en vigor como para ser empleado. También nos basamos en libros técnicos actualizados. También nos basamos en lo último que hay en tesis, sobre todo tesis doctorales eh, al respecto, y cuestiones relacionadas a estas que estoy mencionando, como para saber que son lo último que tenemos en, en- en documentación sobre un constructo, lo que se manifiesta en referentes técnicos de profesionales que trabajan sobre una línea de investigación que presentan en congresos. También sirve de insumo como para poder em, ir incluyendo eh, elementos, comportamientos, contenido técnico dentro de los test como reactivos, ¿verdad? Bueno, eso espero que lo tengan claro, ¿verdad? Así es para que puedan tener la mayor claridad respecto a cómo se va construyendo desde el punto de vista del contenido un instrumento y darle posteriormente la validez necesaria para que sea un, un elemento, un instrumento científico de rigor. Acá tenemos una definición que la realiza em, Ronald J. Cohen y manifiesta lo siguiente, que la validez de contenido es un juicio que realizamos concerniente a lo adecuado del muestreo. Yo sé que ustedes anteriormente estudiaron muestreo en psicología, tanto en estadística como en investigación científica, pero un muestreo de personas es lo que ustedes estudiaron. Acá lo que se hace es emitir un juicio si es concerniente o no qué cosa, si es adecuado o no qué cosa. Un muestreo, pero de comportamientos, de indicadores sobre un constructo. Si esos indicadores de habilidades sociales, si esos indicadores de ansiedad, si esos indicadores de depresión son pertinentes para poder incluir en un test. Por eso que yo sé que es compleja la definición que plantea Jay Cohen, pero dice, es un juicio que realizamos concerniente a lo adecuado del muestreo que hace una prueba del comportamiento representativo del universo de comportamientos, dice. O sea, palabra más, palabra menos, tenemos un universo de comportamiento en un constructo. No podemos nosotros eh, poner todo ese universo de comportamiento dentro de una prueba. Es imposible estar 24 horas
sobre una persona e ir sacando todo su comportamiento, porque haremos una prueba que va a llevar 5, 8 horas, 10 horas, no es pertinente. Por tanto, lo que hacemos es, así como ustedes tienen un universo de personas cuando hacen una investigación científica y de eso sacan una muestra, tienen una población y de eso sacan una muestra, lo mismo pasa en psicometría cuando construimos un test. Tenemos un universo, una población de comportamiento, vamos a decirle de insumos, ¿verdad? Y de ahí vamos entresacando los comportamientos que son más representativos. Por eso es que menciona la palabra representativo, que hace de una prueba, dice, del comportamiento representativo del universo de comportamiento. Por eso, está un poco, podría ser mejor la traducción que se hizo al español por medio de estos profesionales mexicanos que tradujeron esto, pero para eso les voy explicando para que entiendan, ¿verdad? Obviamente, eh, cuáles son los comportamientos que más representan al constructo, ¿sí? O que mejor representan, ¿sí? Entonces, le doy un ejemplo. Eh, en el inventario de presión de Beck está un síntoma que es llanto para poder evaluar eh, si tiene depresión o no una persona y para poder determinar el nivel de depresión. Pero eh, el llanto, por ejemplo, para un hombre paraguayo, ¿verdad? Es difícil que te acepte que, que llora, o sea, el hombre típico paraguayo. Por eso estoy marcando acá representativo, ¿verdad? Del universo de comportamiento. Por eso, por ejemplo, el llanto, yo no sé si es un buen síntoma para poder medir la depresión en los hombres paraguayos. Porque es muy difícil que el hombre paraguayo acepte que llora. Entonces, no sé si es un síntoma pasado a ítem que sea muy representativo, ¿verdad? Quizás en otros países sí. Y de ahí la definición de comportamiento representativo del universo de comportamiento, que la prueba estaba diseñada para tomar una muestra. O sea, obviamente la prueba se diseña para tomar una muestra de conducta, ¿verdad? Y posteriormente lo que hice fue incluir ahí ejemplos. Un ejemplo así específico como para que ustedes puedan eh, ver y comenzar a analizar. El universo, el ejemplo es el universo de comportamientos o indicadores denominado bienestar psicológico. Es muy amplio. Eh, Dentro de lo que es así genéricamente bienestar psicológico, hay dimensiones o también denominado áreas. Por ejemplo, una dimensión es el bienestar psicológico con la pareja, ¿sí? Otra es el bienestar psicológico subjetivo, que sería con uno mismo, pero subjetivo porque de repente lo que me produce bienestar a mí no necesariamente le produzca bienestar a otra persona, ¿sí? Y tenemos dos dimensiones, bienestar con la pareja, ¿sí? Bienestar psicológico subjetivo con uno mismo, ¿sí? Hay otra dimensión que se llama bienestar psicológico laboral, ¿sí? Entonces, eh, les cito tres. En el caso de ustedes, por ejemplo, si una persona está estudiando, sería bienestar psicológico académico, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar en un área que tiene que ver de lo genérico, que es bienestar psicológico, en un área, en una dimensión que se llama bienestar psicológico laboral, ¿verdad? Porque es muy amplio, pues, bienestar psicológico. Podríamos entonces, como menciona ahí, esperar que dicha prueba contendría reactivos que hicieran un muestreo de situaciones hipotéticas en el trabajo. Porque obviamente queremos medir bienestar psicológico laboral. Entonces pasemos a unos ejemplos de reactivos con sus opciones de respuesta para poder ver y ustedes van a ir viendo y decidiendo si es pertinente o no ese reactivo para incluirlo dentro de la prueba que mide esto, que es bienestar psicológico laboral. Bien, fijémonos acá en el primer reactivo o ítem y vayamos viendo la valoración que le vamos a dar a, a ese reactivo.
y la dirección de la valoración. Es decir, la idea es que cuanto más puntaje tenga la persona, mejor bienestar psicológico laboral posea, o mayor bienestar psicológico laboral. Entonces la puntuación que le vamos a dar tiene que ser coherente con eso, ¿sí? Entonces leemos lo siguiente, dice, mi trabajo da sentido a mi vida. Por tanto, lo que analizaremos ahí sería las opciones de respuesta. Mi trabajo da sentido a mi vida. El planteamiento del ítem es positivo, ¿sí? Entonces, si yo marco nunca, lo coherente sería que valoremos ahí, por ejemplo, como cero, ¿sí? Raras veces como uno, algunas veces como 2, con frecuencia 3, casi siempre 4. ¿Ok? Entonces, tenemos una, un segundo ítem, un segundo planteamiento que dice lo siguiente. Mi trabajo es creativo, variado y estimulante. Fíjense qué importante es que el trabajo sea creativo, variado, estimulante, como para que la persona eh, tenga bienestar psicológico laboral. Fíjense qué creativos fueron los que construyeron este ítem para poder medir el bienestar psicológico, ¿verdad? O sea, fíjense lo aburrido que sería un trabajo que no es variado, que no te estimula, ¿verdad? Que no sea creativo, que sea monótono. Por tanto, creo que la valoración de vuelta tendría que ser de la siguiente manera. Si mi trabajo, si para, para mí nunca mi trabajo es creativo, entonces la puntuación sería cero. Y obviamente, cuanto menos puntaje tengo, menos tendría bienestar psicológico laboral. Raras veces, uno, algunas veces 2, con frecuencia 3 y casi siempre 4. ¿Ok? Entonces, en el caso que la persona, por ejemplo, haya marcado mi trabajo da sentido a mi vida en el primer ítem algunas veces, tendría ya un puntaje 2. ¿Ok? Y si le sumamos, por ejemplo, que da en el ítem 2 mi trabajo es creativo, variado, estimulante, le da la opción como respuesta casi siempre, tendría un total de 2 en el ítem 1 más 4 en el ítem 2, le daría un total de 6 puntos ya ahí, ¿sí? Acumulado en dos reactivos, en dos ítems. Vamos bien hasta ahí, vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Pasemos al siguiente ítem. Y fijémonos acá que en este tercer ítem que mide bienestar psicológico laboral es un ítem inverso. En esto normalmente se coloca cada determinada cantidad de ítems como para saber si la persona no marca en forma mecánica, marca por marcar en una opción determinada sin leer y comprender el enunciado del ítem. Entonces, por eso cada tanto ítem se coloca en forma inversa y ahí confirmamos si la persona realmente marcó mecánicamente o, o está marcando de manera coherente en la dirección del constructo, en la dirección de la puntuación del constructo y además se frena en un determinado ítem como para consultarle al evaluador o a la evaluadora, decirle, no estoy comprendiendo, acá me está preguntando de otra manera, ¿cómo significa esto? Te va a realizar la pregunta y la persona que está siendo evaluada, ¿verdad? Si es que comprendió también bien, puede ir marcando y después uno coteja con la corrección, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un ítem que es inverso, porque plantea, por ejemplo, estoy discriminado en mi trabajo, o sea, una persona que está siendo discriminada en su lugar de trabajo. Eso va en contra de lo que es el bienestar psicológico subjetivo. Obviamente acá la puntuación no va a ser la misma, porque si yo coloco, por ejemplo, eh, estoy
discriminado en mi trabajo, si sigo marcando en la dirección anterior, si yo llego a marcar nunca como 0, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo que va a pasar es que si marco, estoy siendo discriminado en mi trabajo, nunca indicaría qué cosa. Indicaría de que estoy en un buen ambiente de trabajo, que estoy con un buen bienestar psicológico. Por tanto, acá la puntuación tiene que ser inversa, por eso tengo que borrar esto acá y poner la puntuación como corresponde. Es decir, ¿estoy siendo discriminado en mi trabajo? Nunca. Por tanto, ahí la puntuación nunca tendría que una valoración 4, al revés. Raras veces tendría que puntuarse como 3, algunas veces como 2, con frecuencia como 1 y casi siempre como 0. ¿Por qué? Acá se da vuelta todo. Porque si estoy siendo discriminado casi siempre en mi trabajo, obviamente que no voy a tener bienestar psicológico laboral. Obviamente. Entonces, la puntuación tiene que ser más baja en esa opción. Entonces, si casi siempre estoy siendo discriminado, bienestar psicológico laboral no voy a tener. Por tanto, la puntuación va a ser 0. Y si nunca soy discriminado en mi trabajo, voy a tener mayor bienestar. Por eso la puntuación va a ser 4. ¿Se entiende? O sea, esa es la idea, ¿verdad? Posteriormente también tenemos otra situación que es el bienestar, o sea, es otra dimensión dentro del constructo bienestar psicológico. La otra dimensión es bienestar en relación con la pareja. Y, y bueno, em, fíjense que cuando yo estoy con una pareja, este es un ítem que fue creado, obviamente faltaría adecuarlo, pero yo le puse así tal cual como está como está en el instrumento, ¿verdad? Que es que es una escala de bienestar psicológico de un autor de apellido Sánchez Cánovas, ¿verdad? Sánchez Cánovas fue el que desarrolló justamente en una versión castellana un test que mide bienestar psicológico general y en ellos dividió varias dimensiones, entre ellos justamente bienestar en relación con la pareja. Bueno, así dice en el ítem, atiendo el deseo sexual de mi esposo y mi esposa, yo para poder ser fiel a lo que él incluyó, yo coloco acá y le voy explicando, ¿verdad? Atiendo el deseo sexual de mi esposo, mi esposa. Pues ahí tenemos las opciones totalmente en desacuerdo, moderadamente en desacuerdo, parte en desacuerdo y parte en desacuerdo, moderadamente de acuerdo y totalmente de acuerdo. Tenemos varias opciones ahí. Obviamente, si yo coloco totalmente de acuerdo, estaría puntuando hacia un mejor y un mayor bienestar psicológico en relación con la pareja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí atiendo los deseos sexuales de mi pareja, ¿verdad? Entonces, acá podríamos puntuar, por ejemplo, como 4, moderadamente de acuerdo como 3, parte de acuerdo y parte en desacuerdo como 2, moderadamente en desacuerdo como 1, y si yo marco, por ejemplo, totalmente en desacuerdo, quiere decir que yo no estoy de acuerdo en que atiendo el deseo sexual con mi pareja, entonces la puntuación es 0, ¿verdad? Bueno, eso para poder tenerlo en cuenta, ¿verdad? Pasemos a otro ítem para poder analizarlo. En esta lámina podrán observar que tenemos dos reactivos que están midiendo el bienestar psicológico con la pareja. Es importante mencionar que dentro del bienestar psicológico general pueden haber varias dimensiones y estas dimensiones obviamente miden diferentes aspectos del todo que viene a ser el bienestar psicológico global. Por ejemplo, hay reactivos como estos dos que están midiendo el bienestar psicológico con la pareja. Hay otros reactivos que miden bienestar psicológico laboral y hay otros reactivos que miden el bienestar psicológico subjetivo. Entonces,
la suma de todos los reactivos, que sería la suma de todos los reactivos en cada dimensión, te daría un bienestar psicológico global. Eso para poder comprender, para poder entender. Bueno, eso para citarlos, para mencionarlos y para comenzar a analizar estos dos que plantean lo siguiente. Dice, mi esposo, bueno, el primer reactivo plantea, mi esposo o mi esposa y yo estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas. Entonces uno al leer eso, ¿qué es lo que asume? Asume que el ítem primeramente es positivo, porque plantea una afirmación, ¿sí? No una negación. Y al plantear una afirmación está en dirección al constructo que vendría a ser el bienestar psicológico con la pareja. Por tanto, em, la valoración como venimos realizando en este tipo de reactivo, ¿sí? Totalmente en desacuerdo, moderadamente en desacuerdo. Si planteo, por ejemplo, totalmente de acuerdo, tendría la mayor valoración. Entonces, si planteo, si estoy totalmente de acuerdo con esto, que mi pareja y yo estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas, tendríamos un mejor bienestar psicológico con la pareja. Por tanto, la puntuación en ese caso podría ser, por ejemplo, totalmente de acuerdo ahí con 4, ¿verdad? Moderadamente de acuerdo podríamos ponerle 3, 2, con lo que es parte de acuerdo y en parte de desacuerdo, moderadamente en desacuerdo con 1 y totalmente de desacuerdo con 0, ¿verdad? Dependiendo del constructo que uno puede ir midiendo, en este caso planteamos, por ejemplo, la valoración de 0, 1, 2, 3 y 4. Obviamente el mayor puntaje da para totalmente de acuerdo y el menor puntaje para totalmente desacuerdo. Y obviamente porque este ítem es positivo, ¿verdad? Pero no siempre hay una ausencia. Cero pues indica qué cosa. Cero indica la ausencia de algo, ¿verdad? Cero es la ausencia de algo. Por eso muchos test, cuando son construidos, plantean no desde cero. El cero es la ausencia total de sentimiento hacia esa variable o hacia ese síntoma o hacia ese indicador, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros plantear un sistema de valoración como ustedes están viendo ahora, con uno cuando totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 parte de acuerdo y parte en desacuerdo, 4 moderadamente desacuerdo y 5 totalmente desacuerdo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y se dan cuenta cómo cambia la valoración. Obviamente, como les explico, donde se indica el uso del cero, cuando indica una ausencia de algo, ¿verdad? Que es muy difícil encontrar en psicología una ausencia total de sentimiento hacia algo. Pero bueno, eso ya es una cuestión que se indica o se trabajará en otro vídeo y es una cuestión que se trabaja también en otra área de la psicometría, ¿sí? Y que lleva también su debido tiempo, ¿ok? Para explicarlo en debida forma. Ahora estamos en lo que tiene que ver con comprender la validez de contenido. Estos contenidos, por ejemplo, si analizo el primero, mi esposa o mi esposo, pongámosle mi pareja y yo, estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas, iría hacia lo que es el bienestar psicológico con la pareja, sí, afirmación, ¿verdad? Veamos lo que hay ahí. Otro reactivo que indica esto podría ser cuando estoy en casa, no aguanto a mi mujer en ella todo el día. Eh, Fíjense, obviamente este reactivo es para un varón, ¿verdad? Em, si tenemos un reactivo que sería genérico, tendríamos que plantearlo cuando estoy en casa. No aguanto a mi pareja en ella todo el día, ¿verdad? Porque esto no es solamente una cuestión de hombres, ¿sí? También de mujeres. Pero bueno, así viene el instrumento original de Sánchez Cánovas, que mide bienestar psicológico y entre ellos con la pareja, ¿verdad? Este es el instrumento original, no es una cosa que lo planteo yo. Así viene, el autor es de apellido Sánchez Cánovas. Tenemos acá la valoración y en esa valoración que estamos observando ahí, podemos observar que
el ítem es negativo, ¿verdad? Es decir, no va hacia la dirección del constructo que busca medir bienestar psicológico. Por tanto, nuevamente acá nuestra valoración, ¿verdad? Recibiría un análisis diferente. Es decir, cuando estoy en casa, no aguanto a mi mujer en ella todo el día. Si yo pienso de esa manera, obviamente no tendría bienestar psicológico con la pareja. Si estoy totalmente de acuerdo con eso, mi valoración debería de ser cero. Si estoy de acuerdo con eso, que yo no la aguanto a mi mujer en la casa todo el día, quiere decir que no tendría yo bienestar psicológico. Si afirmo ese reactivo, y ese reactivo es inverso, no va hacia la dirección del constructo. Por tanto, esta clase de reactivos nosotros consideramos que son negativos. Así, esa es la palabra técnica, ¿verdad? Y cuando el reactivo es una afirmación en positivo, entonces el reactivo calculamos que es positivo, lo ponemos así como positivo. Y los reactivos que son inversos, que no van hacia la dirección del constructo, lo que hacemos es invertir los puntajes. ¿Se entiende? Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, cuando estoy en casa, no aguanto a mi mujer en ella todo el día, totalmente de acuerdo sería cero. Moderadamente de acuerdo sería, por ejemplo, uno. ¿Ok? Parte de acuerdo y parte de desacuerdo sería 2. Moderadamente en desacuerdo sería 3. Y totalmente en desacuerdo con ese planteamiento sería 4. ¿Ok? Entonces, obviamente, la solución para para el planteamiento de este ítem que es inverso, que va en contra del constructo, es la valoración invertida. Tiene varios usos, varios motivos por los cuales se usa así. Entonces, ya había explicado anteriormente. Entonces lo que hacemos es ver si la persona también marca mecánicamente o está marcando a conciencia, si se detiene acá a analizar lo que está marcando. Ok, ¿sí? Y también analizamos este reactivo de cómo reacciona la persona en un ítem así, con un planteamiento inverso al constructo, ¿verdad? Bien, seguimos explicando. Estamos analizando el contenido de los reactivos eh, como para poder comprender los constructos. Estos son contenidos que miden bienestar psicológico, ¿ok? Estamos entendiendo ahora cómo se analizan, cómo se analiza el contenido de un test, el contenido de un instrumento. Otra dimensión a analizar dentro del bienestar psicológico, no olvidemos que estamos evaluando diferentes dimensiones del bienestar psicológico. Entonces, si pensamos así, esto es, por ejemplo, un todo. ¿Ok? Supongamos nomás. ¿Ok? Ven ahí el gráfico. Un cuadrado. Horrible el cuadrado, pero no importa. ¿Qué conforma este todo? Lo dividimos así. Este uno, el bienestar psicológico, por ejemplo, subjetivo. Este 2, el bienestar psicológico con la pareja. Y este 3, el bienestar psicológico laboral. ¿Ok? Son dimensiones diferentes. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Hay que crear, obviamente, reactivos diferentes. ¿Ok? Reactivos diferentes. Hay que ir creando reactivos diferentes que miden una parte de esa dimensión para finalmente medir el todo que es el bienestar psicológico completo. Bien, eso para que podamos entenderlo. Em, Vayamos ahora a al primer ítem que mide bienestar psicológico subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque muchas veces lo que para mí es algo bueno no lo es para todos y lo que me sucede a mí no siempre yo reacciono de la misma manera que los demás. Es muy subjetivo, o sea que de hecho que el bienestar psicológico es subjetivo luego, ¿verdad?
Y repito, ¿verdad? Yo lo puedo tomar de una manera, la otra persona de otra manera, lo que a mí me, me, me produce bienestar, no necesariamente a otro le produce bienestar, eh, y creo que con eso me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces dice, acostumbro ver el lado favorable de las cosas, ¿sí? Y bueno, de vuelta, creo que mide este reactivo, creo que sí está midiendo un aspecto, vamos a decirle, del bienestar psicológico subjetivo. Entonces, para mí tendría que tener un lado favorable, sí, sí, un ok. Acostumbro a ver el lado favorable de las cosas. Y el otro reactivo es me gusta lo que hago, ¿verdad? Me gusta lo que hago. Em, Acá hago un, un paréntesis, ¿verdad? Porque es muy abarcativo eso, ¿verdad? Me gusta lo que hago. Tendría que recibir un proceso de, de ser analizado por los jueces o por los expertos que conocen el bienestar psicológico porque es muy genérico. Me gusta lo que hago, podría ser no laboral, podría ser en lo que tiene que ver con la pareja, es muy genérico, ¿verdad? Bueno, está planteado así, está planteado como algo subjetivo dentro de la dimensión subjetiva. Pues yo al leerlo podría plantearse como que tendría que ser un reactivo que estar dentro del bienestar psicológico laboral. Bien, está dentro de lo que tiene que ver con lo subjetivo y por eso es muy importante el análisis factorial que se usan en la validez de constructo, que llegado ahí analizaremos eso, ¿verdad? Pero eh, por eso pues es importante entender que llegado ahí, llegado a la validez de constructo, eh, se procede todos estos reactivos a un análisis de estadística inferencial y se analiza si este reactivo se ubica dentro de la dimensión que mide el bienestar psicológico subjetivo como lo indica acá, ¿verdad? Para mí, por lo menos cuando yo estoy leyendo así, no parecería, pero lo respeto porque así está planteado por el autor, ¿verdad? Entonces, pero hay que verlo también en lo que tiene que ver en el contexto cultural paraguayo. Por acá también tiene que ver mucho la cultura, ¿verdad? Eh, yo creo que culturalmente, si yo leo así, se referiría a lo laboral, pero bueno, originalmente esto está incluido dentro de lo psicológico subjetivo, ¿verdad? Y supongo que es con el bienestar psicológico de la vida, que es lo que hago todos los días, ¿verdad? Eh, lo que realizo cada día de mi vida. Entonces, ahí sí tendría un sentido de un bienestar psicológico más personal y un bienestar psicológico más subjetivo, ¿sí? Para uno. Y bueno, la valoración ustedes ya lo conocen, no hace falta que le vuelva a mostrar. Y aparte, los dos reactivos eh, están en positivo. Entonces, la valoración como ya lo conocen, claro que yo mostré diferentes formas de calificar, ¿verdad? Pero voy a volver a repasarlo por ustedes, ¿verdad? Por una cuestión de ustedes solamente, ¿verdad? Volvemos a decir, acostumbro a ver el lado positivo, perdón, el lado favorable de las cosas. Y sí, si es casi siempre, entonces valoramos como 4, por ejemplo, ¿verdad? Perdón, si es siempre, como 4. Acostumbro a ver el lado favorable de las cosas. Y si es siempre, como 4 a la hora de corregir, ¿verdad? En realidad voy a borrar esto porque a la hora de corregir lo que ustedes van a observar, ¿verdad? Hasta acá. Siempre va a ser 4, casi siempre va a ser 3, bastante veces va a ser 2, ¿ok? Algunas veces va a ser 1 y nunca va a ser 0, ¿sí? La persona que va a marcar esto lo único que va a hacer es con un bolígrafo negro, por ejemplo, marcar, por decirte, casi siempre, así una X acá. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, eso que marcó la persona, van a computar como 3. Horrible mi 3, ¿verdad? Pero no importa, es un ejemplo nomás. Van a computar como 3, ¿sí? Así nomás es. Y pasamos lo mismo después a me gusta lo que hago. Entonces, me gusta lo que hago, volvemos a lo mismo, ¿sí? Si me gusta lo que hago, siempre es 4.
casi siempre es 3, ok. Voy a borrar, voy a borrar. Voy a poner acá al costadito. Siempre es 4. Casi siempre, voy a tratar de hacer mi 3 más lindo ahora. Ahí está mejorcito. Bastantes veces 2, ok. Algunas veces 1, nunca 0, ok. Entonces marco esto. Si yo analizo, me gusta lo que hago, bueno, y agarro y decido decir, bueno, me gusta lo que hago algunas veces. A la hora de corregir, yo lo que voy a hacer es pasar esto ¿a qué valor? A 1, ¿sí? A la hora de corregir esto. ¿Está bien? Perfecto. Eso nomás quería decirles. Creo que se entiende y se entiende bastante bien. Entonces pasemos a otra situación que tiene que ver con la validez de contenido. Sigamos explicando ese tipo de validez. Seguidamente explicaremos dos contenidos breves pero importantes. Y bueno, eh, explicamos por ejemplo acá el último reactivo de la escala de bienestar psicológico. Este reactivo está dentro de lo que sería el bienestar psicológico subjetivo como dimensión. Y pregunta, creo que no puedo superar mis errores y debilidades. Entonces analizando esto, bueno, entraría dentro de lo que es el bienestar subjetivo, ¿verdad? Obviamente, al plantear afirmativamente que creo que no puedo superar mis errores y debilidades, no puedo superar mis errores y debilidades, entonces sería un ítem negativo. Al ser un ítem negativo, ok, ponemos así, el signo negativo ahí, va en contra del constructo de bienestar psicológico, por tanto la valoración que tenemos que hacerla sería de la siguiente manera. Si yo siempre creo que no puedo superar mis errores, hacia ahí iría el 0. Casi siempre sería el 1, bastantes veces 2, algunas veces 3 y nunca sería 4. Eh, Obviamente nunca significaría de que yo no estoy de acuerdo con eso ahora. Creo que no puedo superar mis errores y debilidades. Nunca. Nunca pienso eso. Nunca creo eso. Significaría que yo sí puedo superar mis errores y debilidades. Entonces, esa es la dirección correcta hacia el bienestar psicológico. Bueno, creo que con eso se entendió lo que tiene que ver con los reactivos. ¿Ok? Pasemos a otro ejemplo. En este caso tenemos otro ejemplo que tiene que ver con algo que ustedes mejor manejan, ¿verdad? Porque que más que menos fue estudiante y o sigue siendo estudiante, o tiene un hermano, una hermana, o tiene un hijo, una hija que está estudiando, si es que uno lo está haciendo. Entonces, el planteamiento que está ahí es bastante interesante porque dice, con respecto a las pruebas de rendimiento educativo, se acostumbra a considerar a una prueba como una medida de contenido válido. ¿Cuándo? Cuando proporciona, cuando la parte de proporción de material cubierto por la prueba se aproxima a una proporción de material cubierto en el curso. Y obviamente que si yo voy a tomarle una prueba a ustedes y voy a hacer de vuelta un gráfico ahí en, el, en la lámina para que se pueda entender. Supongamos que esto es el, el contenido que tengo que desarrollar de esta unidad. ¿Sí? ¿Ok? Y supongamos tan solo que eh, toda esta parte que ustedes ven ahí a la izquierda es todo lo que yo desarrollé. ¿Ok? ¿Sí? Acá me excedí un poco, pero no importa. Ahí. Entonces, toda esa parte que desarrollé es lo que debería yo de incluir en la prueba. La parte que yo no desarrollé no debería de incluirla. ¿Ok?
Entonces, este es un ejemplo de lo que es la validez de contenido. En la prueba yo tengo que incluir el contenido que desarrollé. Por tanto, esa explicación que realiza Jay Cohen es correcta, porque manifiesta justamente eso. Dice, em, en relación a eso, cuando la proporción de material cubierto por la prueba se aproxima a la proporción de material cubierto en el curso. Ahora ya entienden mejor lo que es la validez de contenido. ¿Ok? Y entonces, ¿de dónde yo saco esto, verdad? Del desarrollo del programa, por ejemplo, de estudio del curso, de un libro de texto, o sea que, por ejemplo, como en esta asignatura existe un libro de referencia, hay un libro en la cabecera, no solamente en esta asignatura, en la mayoría de las asignaturas o de los módulos o de las materias, existen libros de cabecera, entonces se saca de ese libro el contenido, ¿ok? Referente, vamos a decirle. Por eso habla de se aproxima, ¿verdad? Entonces, porque obviamente también hay, no todo es tal cual, muchas veces se saca también, se complementa con otros textos, también con casos, y no todo es así literal sacado de un solo libro. Hay también contenido que se puede sacar de otros materiales complementarios o también de la práctica, de la praxis, ¿verdad? De lo empírico. Entonces ahí tenemos claro un ejemplo, vamos a decirle, más bajado a tierra para que vayan comprendiendo la validez de contenido en una prueba psicológica. Así como, así como recién teníamos un ejemplo del campo educacional, del campo académico, ahora tenemos un ejemplo de lo que sería en el área laboral, en el campo de la psicología laboral. Por eso tenemos acá un caso, intento ser lo más claro posible, intento dar ejemplos diferentes de diferentes áreas de educación, de psicología, del campo social, como para que vayan comprendiendo. Y dice lo siguiente, dice, para que una prueba de empleo tenga un contenido válido, fíjense, para una prueba de empleo, dice, ¿sí? Que tenga un contenido válido, este debe ser una muestra representativa de las habilidades relacionadas con el trabajo requerida para el empleo. Obviamente, si yo voy a construir una prueba para un determinado tipo de empleo, ¿sí? em, tiene que contener reactivos, tiene que contener ítems, ¿sí? Que, que representen las habilidades relacionadas con ese trabajo específicamente, ¿verdad? Por eso habla de una muestra representativa. Obviamente que no voy a poner 500 ítems. Voy a seleccionar una cantidad determinada de ítems que sean la que van a mejor, perdón, representar al trabajo que estoy perfilando, ¿verdad? Que estoy preparando en lo que tiene que ver con la selección de la persona, ¿verdad? Entonces tenemos acá un ejemplo eh, de psicología laboral y dice un psicólogo laboral interesado en desarrollar un instrumento para seleccionar a las personas con mayor capacidad para las ventas. Bueno, el instrumento, ¿qué es lo que quiere acá medir? Intentará medir capacidad para las ventas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces decide utilizar, por ejemplo, tres o cuatro indicadores. Eh, ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que eh, nosotros, ¿qué necesitamos para contratar una persona que sea buena vendedora o buen vendedor, que tenga capacidad para las ventas? Tiene que tener capacidad de las ventas. Entonces, ¿cuáles serían las características de un buen vendedor o una buena vendedora? Y elementalmente que, como dice acá justamente, tiene que tener capacidad para expresarse verbalmente. O sea, por consiguiente, tiene que tener un buen razonamiento verbal. Tiene que contener un buen razonamiento verbal el instrumento.
Tiene que saber conversar, tiene que tener una buena capacidad también de escucha, ¿ok? Una escucha activa, no una escucha pasiva. Otro componente que tiene que tener una buena prueba que mida capacidad para las ventas es, otra dimensión sería reactivos, ítem que mida la capacidad de relacionamiento. Qué tan sociable es la persona. Obviamente, una persona que va a ser una persona vendedora, una buena característica es su sociabilidad, ¿verdad? En- inclusive en algunos componentes se podría analizar también el grado de extroversión que tenga, ¿verdad? Tiene que ser una persona que tenga em, buenas habilidades sociales, que sea sociable y tiene que contener un componente de extroversión. Otro grado también elemental de lo que estamos nosotros refiriendo, voy a borrar un poco esto para que no nos complique un poco la existencia ahora. Entonces, otro grado importante es que la persona tenga cierto grado de independencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una medida de la capacidad para tomar decisiones e iniciativas. Muchas veces una persona tiene que autorizar un crédito y muchas veces el supervisor no está al teléfono o no está disponible, o tiene que autorizar una decisión importante que tiene que ver con un porcentaje de ganancia o de pérdida o de riesgo. eh, y bueno, y tiene que tener eh, cierta autonomía, cierta independencia, cierta capacidad de decisión también la persona que se va a dedicar a esta área. Fíjense qué interesante todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Por tanto, y por, por en cuanto, esa sería otra área que tendría que tener reactivos. Y por último, la persona que va a ser una buena vendedora o un buen vendedor tendría que tener cierta agresividad para las ventas. No la agresividad que se conoce como alguna impulsividad y la agresión física o verbal o psicológica hacia otra persona. No, 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 hacia otra persona. No, 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 no es esa. Agresividad para la venta significa que una persona tiene la capacidad de eh, plantear diferentes formas una venta y tratar de ingresar al cliente en su espectro de análisis para la adquisición de diferentes formas. También incluye que la persona sea insistente para concretar una venta. Por otro lado, incluye también que le dé un seguimiento adecuado a una posible venta hasta que salga con un cliente que no estaba muy decidido, pero que hay que darle el seguimiento hasta concretar la venta. O sea que realmente esto es la agresividad para las ventas, ¿verdad? Entonces, sería un buen elemento también incluir esta dimensión de agresividad para la venta y crear reactivos que miden esta cuarta dimensión dentro del constructo que sería el constructo. ¿Cómo se llamaría entonces? El constructo se llamaría capacidad para las ventas. ¿Y cuáles serían las dimensiones? Y las dimensiones serían justamente esto: el tema de razonamiento verbal, el otro sería sociabilidad, el otro sería la independencia y por último la agresividad para las ventas, ¿sí? Estos, inclusive acá podemos incluirle, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué más podemos incluirle? Por ejemplo, razonamiento matemático. Un buen vendedor tiene que tener un buen razonamiento matemático. ¿Qué más podría ser? Cierto grado de inteligencia emocional porque va a trabajar con otros compañeros, va a trabajar con gente. ¿Qué otro elemento podría ser? Tolerancia a la frustración, una buena capacidad de tolerancia a la frustración. Fíjense cómo se me van ocurriendo cosas. Así también tiene que uno cuando construye una prueba, tiene que uno ir analizando las dimensiones, porque en cada una de estas dimensiones uno va a ir creando reactivos. Es decir, para cada una de estas dimensiones uno tendría que ir creando los reactivos. Em, bien, ese es el elemento que quería mostrarle en esta etapa. Y sigamos aprendiendo lo que es construcción de pruebas y con casos bien prácticos y lo que tiene que ver con la validez de contenido.
Presentamos ahora un constructo psicopatológico que es la depresión. Este constructo psicopatológico está medido por el inventario de depresión de Beck. Actualmente se utiliza la segunda versión, pero para poder comprender cómo fue cambiando de la primera a la segunda versión con los años, es importante comprender que los constructos no son fijos, no son estáticos, ¿ok? Los test cambian en su contenido probablemente con los años. ¿Por qué? Porque se va conociendo nuevas áreas, nuevas facetas y se va cambiando quizás, ¿sí? Las variables, los síntomas, los indicadores que la contienen. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que podrán ver en esta lámina un ejemplo bien claro de cómo la ciencia, a medida que va conociendo más sobre un constructo, va cambiando sus ítems, va cambiando sus síntomas. Y también cómo la cultura afecta en lo que uno marca eh, en un reactivo, en un test, y cómo eso podría ser un error sistemático, ¿verdad? Es decir, acá tenemos el inventario de depresión de Beck, y fíjense que esto fue elaborado en el año 1961. 21 síntomas que fueron transformados a ítem representan lo que es la depresión. O sea, 21 síntomas transformados a ítems. Dice, 21 síntomas y actitudes depresivas elegidos por Beck y otros colaboradores, eran como tres más, en el año 1961 para ser incluidos en el BDI, Inventario de Depresión de Beck, por sus siglas en inglés. Se basaron en las descripciones verbales de pacientes. Fíjense que se basaron en descripciones verbales básicamente. Y no fueron seleccionados para reflejar ninguna teoría de depresión en particular. La prueba de ello es que acá ves indicadores que son muchos cognitivos, otros conductuales, otros somáticos, y encima, si te das cuenta hacia el final, tenés en el ítem 21 pérdida de libido, que sería un indicador inclusive psicoanalítico. O sea que tenés acá de conductual, cognitivo-conductual, em, una teoría psicobiológica e inclusive tenés psicoanalítica. Em, entonces, fíjense que en un origen lo que se hacía es basarse en lo empírico, en la observación clínica, ¿verdad? Eh, y no se basó en una teoría particular. Sin embargo, el VEC2 sí ya se basa en una teoría cognitivo-conductual. Em, es muy peculiar lo de poner pérdida de libido, ¿verdad? Muy interesante para poder darnos cuenta de lo que tiene que ver con las teorías o la teoría por la cual se basa un instrumento. Y hay otro componente que es un componente más bien cultural, que es el llanto. Este llanto que está como décimo síntoma ítem dentro del VEC en la primera versión y en la segunda versión también está. Yo no creo que pueda ser algo muy válido para una muestra paraguaya, sobre todo en hombres, quizás en las mujeres sí, ¿verdad? Pero el hombre paraguayo típico, así medio arriero, es muy difícil que acepte que llora. Y es muy difícil que acepte que llora inclusive día de por medio o todos los días cuando está con un cuadro depresivo, aunque así sea. Entonces, esto sería, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la cultura, ¿sí? La influencia de la cultura
habría que analizarlo si se hace algún día una validación o una adaptación acá para Paraguay a nivel local. Yo creo que este ítem debería de ser bien analizado, por ejemplo. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la cultura, ¿verdad? También hablé un poco de la teoría. Ahora quiero mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del conocimiento de la ciencia. Y voy a volver a marcar nomás lo de libido para que puedan ver ahí lo que tiene con la teoría. Y ahora voy a marcar otras cuestiones que tienen que ver con el conocimiento de la ciencia. Pero fíjense que para 1961, em, para entonces estaba en vigencia el DSM-1, ¿ok? El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y bueno, y fíjense que se pensaba qué cosa. Se pensaba que uno cuando estaba con un cuadro depresivo, uno solamente tenía insomnio, ¿ok? También hoy día se conoce que uno cuando está con un cuadro depresivo puede estar con un hipersomnio. Em, y fíjense que acá también en el ítem 18, bueno, lo del insomnio en el ítem 16, en aquel BEC original. En el ítem 18 refiere pérdida de apetito. O sea que supuestamente cuando uno está con un cuadro depresivo solamente tiene pérdida de apetito. Em, por eso es que en el ítem 16, que menciona insomnio, para la versión original del BEC, del Inventario de Depresión de BEC, en la nueva versión, en donde ya justamente hay más conocimiento científico sobre la depresión y ya se desarrolló en lo que tiene que ver con una etapa de conocimiento ya de otro DSM. Ubiquen esta construcción de este instrumento en el DSM-1. Bueno, la versión nueva ya se había basado, creo que en el DSM-3 revisado o en el DSM-4. Por tanto, en vez de insomnio, reemplazan eso por cambio en los hábitos de sueño. Fíjense qué interesante, porque puede dormir más o puede dormir menos si estás con un cuadro depresivo. Y en vez de pérdida de apetito, como figura acá en el ítem 18, en el BDI original colocan como cambio en los hábitos de conducta alimentaria, por ejemplo, dice, algo por el estilo. Entonces, hay un, hay un cambio en los reactivos, tanto de insomnio para cambio en los hábitos de sueño y tanto de pérdida de apetito como cambio en lo que tiene que ver con la conducta alimentaria, más que pérdida de apetito, más porque también puede haber un aumento de apetito cuando uno está con un cuadro depresivo, eso ya se conoce, ¿verdad? Y bueno, y por último está, por ejemplo, en el ítem 19 dice pérdida de peso, ¿verdad? Hay gente que gana peso cuando está con un cuadro depresivo porque le da muchas veces con ansiedad y bueno, y la ansiedad hace que tenga, eh, le dé por la boca, ¿verdad? Tenga atracones, tenga mayor ingesta de conducta alimentaria, sí, mayor ingesta de alimentos, perdón. Entonces, bueno, da por ahí y entonces no hay solamente pérdida de apetito, sino que puede haber un aumento de apetito. Estos son simples ejemplos de el contenido de un test, cómo cambia de época a época, de tiempo a tiempo, de acuerdo a lo que la ciencia va conociendo. ¿Ok? Por eso que muchas veces me gusta hacer esto que quiero mostrarle un ratito, ¿verdad? Quiero mostrarle un ratito esto. Supongamos que todo este cuadrado que está acá es el cuadro depresivo, ¿sí? Es lo que es la depresión, ¿sí? Todo este cuadro que está acá, ¿ok? Y tan solo, supuestamente, lo que conocemos de depresión es todo estos ítems que vos ves acá, todo esto es lo que conocemos de depresión. Y ni siquiera sabemos si está todo bien, ¿eh? Y esto que nosotros tenemos acá, todo esto nosotros no conocemos de depresión. Y esto es así, esto es así. Imaginen el constructo así. Todo esto que ustedes ven ahí es un área que nosotros no conocemos de depresión. No sabemos de la depresión.
E inclusive lo que sabemos puede que esté mal. Acá tenés insomnio, pérdida de apetito, pérdida de peso, ¿ok? En lo que tiene que ver con el conocimiento que se va avanzando y en lo que tiene que ver con la cultura, fíjense el llanto, ¿sí? Donde puede haber un sesgo ahí en la medición, un error sistemático. Entonces no crean que sabemos todo y esto se va desarrollando con el tiempo, gente. Se va desarrollando con el tiempo. Vamos avanzando con el tiempo y entonces también hay un cambio en el contenido. Ahí la validez de contenido de los test. Bueno, eso para que puedan comprender eh, lo relativo a la cultura, lo relativo al conocimiento científico y la inclusión de reactivos en la prueba y también lo relativo a la teoría con la cual se construyen los test. Tiene que basarse obviamente en una teoría, ¿verdad? Acá tenemos algo que es aparentemente ecléctico, ¿verdad? Bueno, está explicado. Espero por favor lo aprovechen, lo puedan comprender. Acá tenemos el desarrollo de los DSM en sus años de publicación y, y podrán ver cómo a través de esos años de publicación también fueron cambiando las sintomatologías de las diferentes entidades diagnósticas si es que hurgan en ellos, ¿verdad? Obviamente estas entidades diagnósticas tienen su sintomatología que con el correr del tiempo se va ajustando en base al conocimiento científico. El DSM, el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, abreviado como DSM, el uno fue creado en 1952 por la Asociación de Psiquiatría Americana. Eh, ¿Cuál fue el objetivo? Facilitar el diagnóstico y la comunicación entre las y los profesionales de la práctica clínica. Se ha convertido en una referencia internacional para la actividad clínica e investigadora en el área de la psiquiatría y la psicología, conjuntamente con la CIE. ¿Ok? Hoy día utilizamos la CIE 11. Fíjense que esto surge en 1952. En el DSM-2 aparece en el año 1968. Obviamente que ese inventario de presión de Beck 1 estuvo dentro de lo que era el DSM-1. El DSM-3 se publica en el año 1980. El DSM-3 revisado, la revisión de la tercera publicación se realiza en 1987 ya, y a renglón seguido en 1994 se edita el DSM-4. Ese año, en 1994, Beck y sus colaboradores comenzaron el trabajo piloto para para el inventario de presión de Beck 2, justamente debido al advenimiento que hubo del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales en la tercera versión, ¿sí? Eh, en la tercera, de 1980, en la versión revisada de 1987 y el lanzamiento y la publicación de la cuarta versión en el año 1994. Todo ello requirió que justamente Beck se reúna con sus colaboradores y comience a trabajar en lo que tiene que ver con la modificación de los ítems para la detección de la depresión con su instrumento, ¿verdad? En el año 2013
18 de mayo de 2013 se lanza el DSM-5. Y, y bueno, esto para poder comprender, entender un poco la historia de la construcción de los test de cribado, los test que miden psicopatología y también cómo va asociado con la elaboración de instrumentos, ¿verdad? A lo largo de los años se han realizado varios ajustes en la definición de depresión. Eso tienen que saberlo. Especialmente con el advenimiento del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la tercera edición, de 1980, obviamente, de la Asociación Americana de Psiquiatría. Hay dos autores, por ejemplo, Moran y Lambert, que en 1983 compararon el contenido del BDI con los criterios de trastornos afectivos del DSM-3. ¿Y qué pasó? Llegaron a la conclusión de que de los 9 criterios establecidos en el DSM-3, el BDI coincidía solo con 6, parcialmente solo con 2, y un criterio directamente no se incluía. Entonces, el BDI, por ejemplo, se refería a la pérdida de apetito, pero no a su aumento. Sin embargo, algunas personas con depresión, especialmente aquellas con depresión atípica, experimentan un incremento del apetito. Bueno, existía una situación similar también con respecto a la variación de sueño. ¿Por qué? Porque algunos pacientes con depresión duermen considerablemente más de lo habitual. Estos mismos autores, Moran y Lambert, en 1983, también notaron que el BDI carecía de ítems explícitos referidos, por ejemplo, a la agitación y a la actividad psicomotriz, a pesar de que los criterios del DSM-3 para entonces incluía a ambas en el diagnóstico de los trastornos depresivos, en el diagnóstico del trastorno depresivo mayor. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Esto para que podamos un poco conocer la asociación de los DSM y su análisis con el inventario de depresión de Beck, ¿verdad? Y ahí, y así es como arranca el debate en una comunidad científica. Fíjense, es así como arranca un debate en la comunidad científica. Después ya aparecen tres fulanos que tiran más leña al fuego, de apellido Bredenburg, uno, el otro Kranz y el otro Flett, que en 1987, por ejemplo, plantearon justamente preguntas similares a las realizadas por Moran y Lambert en 1983. Estas tres personas en 1985 hacen sus respectivos reclamos a, a, a Beck y al BDI, ¿verdad? Que no se correspondían con los criterios del DSM-3. Bredenburg, Kreims y Flett eran estas tres personas. Entonces, Beck y un colaborador de apellido Stern en 1985 indicaron que las preguntas sobre el incremento de sueño y apetito fueron omitidas en el BDI, porque Beck había encontrado en un estudio que hizo en 1967, ¿verdad? Posterior a la primera versión, cuando él quiso hacer un nuevo ajuste a su instrumento, porque en 1967 él había encontrado que el 72% de los pacientes con depresión severa se quejaba por la pérdida de apetito y el 87% reportaba disminución de sueño. Y vuelve a mencionar nuevamente B con Stern en que expresaron que el incremento de apetito y sueño ocurría en adultos normales
y que la inclusión de estos dos síntomas en el BDI podría producir un número elevado de falsos positivos. O sea que, claro, obviamente, incluir incremento de apetito o de sueño podría producir un falso positivo. Es decir, ¿qué es lo que significa falso positivo? Que podrían identificar a un individuo como depresivo cuando en realidad no lo estaban. Eso es lo que refiere. Obviamente que los lanzamientos consecutivos posteriores del DSM-3 en la versión revisada en 1987 y del DSM-4 en 1994 destacaron la necesidad de una nueva medición psicológica de depresión que evaluara justamente síntomas conforme a los criterios del DSM-3 revisado y del DSM-4. Algunos de los síntomas originales del VDI que habían sido típicamente observados en pacientes hospitalizados por mucho tiempo, por ejemplo, en particular cambio de imagen corporal, pérdida de peso, preocupación somática, fueron gradualmente perdiendo utilidad con el paso de los años para la evaluación de la severidad de la depresión en pacientes externos y pacientes hospitalizados por poco tiempo. El ítem pérdida de peso del BDI, por ejemplo, resultó ser menos efectivo que en 1961 para estimar la depresión. Esta disminución de efectividad se debe a que el grado de pérdida de peso depende de la duración de la depresión. Qué interesante, ¿eh? Y hoy en día la depresión está siendo diagnosticada y tratada en estadios más tempranos que en 1960, cuando Beck realizó el BDI original. Pueden observar en pantalla el inventario de depresión de Beck 2, pero esto es la adaptación argentina del inventario de depresión de Beck 2. Esto fue realizado por dos profesionales psicólogas docentes de la Universidad Católica Argentina. Ellas son María Elena Brenla y Carolina Rodríguez. Y esta adaptación argentina del Beck lo hicieron obviamente con las autorizaciones correspondientes em, de los autores y de las editoriales. Lo realizaron en el año 2006. ¿En base a qué? En base al BDI 2 que comenzó a modificarse en el año 94, 1994 por Beck y sus colaboradores. En base a ese original en inglés, comenzaron a realizar ellos estas modificaciones en esta adaptación, perdón. Sí, también modificaciones porque hubo modificaciones. Comenzamos a ver cuáles son las modificaciones que hubo, ¿verdad? Em, por ejemplo, ¿se recuerdan que yo le había dicho pérdida de apetito en el BDI 1? Bueno, podrán observar que en, en el BDI 2, ya en el inglés, ¿sí? Y también esto modificado para el español que hicieron estas colegas, incluyeron cambio en el apetito, ya no más pérdida de apetito. Entonces se puede observar cómo se va valorando la pérdida de apetito, que ya no es más pérdida de apetito, sino que es cambio en el apetito. Y eso observa ahí lo que está en recuadro en rojo, le puse para que puedan observar ahí. Pueden después acceder a la versión en paper y, o hacer un zoom para observar mejor. Y dice cero, ¿sí? Cero se valora como si no he experimentado ningún cambio en mi apetito, ¿ok? Em, por ejemplo, 1A, porque tiene 1A y tiene 1A y tiene 1B. Y voy a ir marcando un poco ahí lo que tiene que ver con 1A y 1B. 1A, ¿qué sería? 1A, mi apetito es un poco menor de lo habitual. 1B, mi apetito es un poco mayor de lo habitual. ¿Ok? Voy a borrar eso ahora. Voy a poner el 2A y 2B, que está ahí.
Entonces el 2A dice, mi apetito es mucho menor que antes. 2B es mi apetito es mucho mayor de lo habitual, que lo habitual, perdón. Entonces, 2A, mi apetito es mucho menor que antes. 2B, mi apetito es mucho mayor que lo habitual. Y por último, tenemos el 3A y el 3B. Y dice, no tengo en apetito en absoluto. Dice, no, o sea, no tengo apetito en absoluto. Y el 3B dice, quiero comer todo el tiempo. Qué interesante. Fíjense cómo cambió el planteamiento ya de lo que es pérdida de apetito a cambio en el apetito. Lo mismo pasó con em, el tema de cambio en los hábitos de sueño. Ya no se colocaba solamente insomnio, ¿sí? Ahora en el ítem 16 se coloca cambio en los hábitos de sueño. Y bueno, y ahí por ejemplo cero, ¿cómo se modifica? ¿Cómo se modificó? Cero era no he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño, ¿sí? 1A y 1B pasó a ser 1A, o sea, uno sería un punto, ¿verdad? Una calificación, un punto. No pueden ser los dos, o uno de los dos, ¿verdad? O uno u otro. Duermo un poco más de lo habitual. 1B sería si duermo un poco menos de lo habitual. Voy a borrar un poco esto para que no les complique la vida, ¿verdad? ¿Cómo sería 2A y 2B? Y bueno, y sería 2A, duermo mucho más de lo habitual. 2B, duermo mucho menos de lo habitual. Y eh, por último el 3A y el 3B. Ok, 3A, duermo la mayor parte del día. 3B, me despierto 1 o 2 horas antes, más temprano, y no puedo volver a dormirme. Em, bueno, esto para que sepan cómo se modificó el insomnio a cambio en los hábitos de sueño. Qué interesante, ¿verdad? Cómo es el desarrollo del conocimiento científico ya aplicado a los test. Y también tenemos otro caso, borro esto, ¿sí? Tenemos otro caso que es la cultura y su efecto. Acá seguimos, obviamente para el argentino, típico, eh, quizás no oculte que llore, ¿verdad? Pues es otra cultura. Pero no sé si el paraguayo va a aceptar que llora. Y por eso tenemos acá el ítem 10 llanto. Y con ese ítem 10 llanto tenemos, por ejemplo, cero, que no lloro más de lo que solía hacerlo. 1, lloro más de lo que solía hacerlo. 2, lloro por cualquier pequeñez. Y 3, es como que se bloquea en el 3 dice, siento ganas de llorar, pero no puedo, ¿verdad? Bueno, y eso explicarles que acá el llanto sigue firme em, en la versión que usamos acá en Paraguay, inclusive, que es la adaptación argentina. Eso para que lo sepan, ¿verdad? Y bueno, para ir cerrando, en esto que tiene que ver con casos bien prácticos de validez de contenido, y más específicamente del inventario de presión de BEC 2, hagamos un poco de historia para explicar lo del BEC, ¿verdad? BEC y sus colaboradores en ese año 1994, cuando comenzaron a modificar los reactivos del BDI2, bueno, a trabajar por el BDI2, BDI2, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hicieron, verdad? Em, Obviamente los ítems específicos que se referían a criterios del DSM de depresión con el DSM-4 tendrían que eh, analizarlos para poder ajustarlos justamente a ese DSM-4. Y ahí ellos comenzaron a tomar en cuenta que deberían incluirse ítems que tomen en cuenta como agitación, desvalorización, dificultad de concentración, pérdida de energía. Entonces fueron construidos y fueron testeados junto con otros ítems inclusive. Y a la par fueron desarrollando
un BDI para adolescentes, un inventario de depresión de Beck para adolescentes, y compararon un poco los síntomas de adultos con los de adolescentes ese mismo año, ¿verdad? También fueron modificadas las opciones de respuestas en varios reactivos. Entonces se reformularon para hacerlas más entendibles. Después otros ítems como insomnio y pérdida de apetito fueron reformulados para reflejar tanto los aumentos como la disminución de sueño y de apetito. El ítem pérdida de peso originalmente, ¿verdad? No fue incluido inclusive en el estudio piloto. Fíjense qué interesante. Y a fin de reducir los 27 ítems del estudio piloto a la versión final que quedó 21 ítems, que es lo que ustedes tienen ahí enfrente, Beck y sus colaboradores realizaron una serie de análisis factorial y fíjense cómo se complementa la validez de contenido con la validez de constructo. Es decir, el análisis factorial se utiliza en la validez de constructo y justamente y de análisis de ítem con la respuesta de 193 pacientes psiquiátricos. O sea que se trabajó con pacientes psiquiátricos, bueno, externos diagnosticados con varios tipos de trastornos eh, psiquiátricos, ¿verdad? Em, bueno, esto para que se sepa también que se complementan los tipos de validez entre ellos. Bien, y una recomendación final que tiene que ver con la parte clínica, una recomendación final ya que estamos dando esto y para que también esto no se saque de contexto y no se utilice así como así nomás. El BDI-2 representa, ¿qué cosa? Una evaluación de la severidad de la depresión en adultos y adolescentes a partir de los 13 años con diagnóstico psiquiátrico. El BDI-2 se desarrolló con un indicador de la presencia y además el grado de síntomas depresivos que coinciden con el DSM-4 y como un instrumento para especificar un diagnóstico clínico. El BDI-2 debe ser utilizado con precaución en caso de ser la única medida de diagnóstico, ya que la depresión puede estar acompañada de una variedad de trastornos de diagnóstico primario, desde los trastornos de pánico hasta la esquizofrenia, ¿verdad? Eso es importante también que entiendan, ¿verdad? Y si bien la administración y la puntuación del BDI pueden ser realizadas con facilidad por personal técnico, las puntuaciones deben ser interpretadas solo por profesionales con la experiencia y el entrenamiento adecuado, gente. Ojo con eso. Por favor, no nos hagamos de los locos, ¿verdad? Hay que tener la responsabilidad y la cuestión ética acá que influye muchísimo y la formación profesional necesaria. Los usuarios deben estar familiarizados justamente con las pautas de utilización de test establecidos normalmente por la APA o por la sociedad que corresponde, en este caso Paraguaya de Psicología, ¿verdad? Em, Esto es importante debido a que la depresión puede estar asociada a riesgo de suicidio. En pacientes psiquiátricos es importante que el clínico que revise los datos del BDI pueda responder a la sintomatología del paciente con una amplia gama de intervenciones terapéuticas o con la derivación apropiada. Además, el clínico debe prestar especial atención a la respuesta del ítem, por ejemplo, 2 que mide pesimismo y el ítem 9 que mide pensamiento o deseo suicida como indicadores de posible riesgo de suicidio. Hasta ahí espero que hayan comprendido la importancia de todo esto. Seguimos haciendo ciencia.